Hola, nosotros somos alumnos de la LEF y mi equipo está conformado por Aranza, Cintia, Alejandro y Daniel. Nosotros vamos a hablar sobre Descubriendo Métodos, que es un subtema del libro Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Destrozando el mundo del sentido común de la vida cotidiana. Harold Garfinkel. El autor, Harold Garfinkel, menciona varias estrategias como investigador. Un ejemplo de estas es pedir a las personas que vean una escena común de su propia vida desde el punto de vista de una persona extraña. ¿Para qué sirve esto? Para que después ellos actúen como invitados en su casa y vean cómo es su vida día con día. Y para que vean cómo ellos viven una vida rutinaria y de lo que no se dan cuenta, como varias cosas como lo que es un saludo. Para lo que sirve el experimento del autor es descubrir lo que se ve y lo que generalmente no. Los impostores Rosenhan y otros. En un artículo publicado por Rosenhan hizo la pregunta: si la cordura y la locura existen, ¿cómo los reconoceremos? Rosenhan reflexionó sobre esta cuestión con la ayuda de datos que recogió en 2 hospitales psiquiátricos. Rosenhan y sus colaboradores realizaron una investigación como impostores. Ellos eran personas sanas que nunca habían sido definidos como enfermos mentales y se presentaron ante el personal de los hospitales que querían estudiar. Los impostores realizaron seudónimos y mintieron sobre sus ocupaciones para evitar cualquier trato especial. Después de la admisión a la sala psiquiátrica, los pseudopacientes tuvieron angustia y nervios. Su miedo se debía a que fueran denunciados como fraudes y meterse en problemas. Muchos de ellos nunca habían visitado una sala psiquiátrica, y aquellos que sí tenían una auténtica aprensión de lo que les podría llegar a suceder. Los pseudopacientes se comportaban normal, hablaban con otros pacientes. Cuando el personal les preguntó que cómo se sentían, dijeron que muy bien. Siguieron las indicaciones del personal de atención, los llamados para la medicación y cumplieron con todo lo que les decían. Más allá de las actividades que podrían realizar, dedicaron su tiempo a redactar las observaciones sobre la sala, los pacientes y el personal. Al principio esas notas fueron en secreto, pero después se dieron cuenta que a nadie le importaba mucho lo que hicieran, por lo que empezaron a hacer las anotaciones normales en un lugar público. Como dijo Rosenhan, los pseudopacientes lograron ser admitidos a los hospitales con éxito. Todos ellos fueron diagnosticados como esquizofrénicos y a la hora de darse de alta, los diagnosticaron como esquizofrenia en remisión. El trabajo de Rosenhan permitió a los impostores recoger datos y, lo más importante, experimentar realmente la hospitalización de enfermos mentales. Pudieron examinar a través de un conocimiento directo el proceso por el cual las personas son recibidas y clasificadas como locas. Tuvieron la oportunidad de ver el comportamiento del personal. Los investigadores lograron conocimientos mediante el empleo de técnicas abiertas de observación participante. También alcanzaron una comprensión profunda que habría sido difícil de conseguir con otros métodos. Entrevistas grupales. En este método, los entrevistadores recolectan datos en donde participan grupos de personas para que hablen sobre sus vidas y sus experiencias. La entrevista es utilizada a través de foros de discusiones abiertas y libremente fluyentes. Los geógrafos Roman y Barry Gordon utilizaron creativamente la entrevista grupal para estudiar el modo en cómo la gente define el espacio geográfico. Este plan tenía sus desventajas, ya que resultaría difícil encontrar individuos que se prestaran a ser estudiados. Los 2 investigadores decidieron hacer una reunión para mostrarles 10 diapositivas de áreas boscosas y orientarlos a hablar sobre lo que habían visto. Esta investigación procuraba la comprensión en que los distintos individuos veían y utilizaban las zonas boscosas.
Palabras e imágenes Michael Lessig. La obra de Lessig está compuesta por cientos de fotografías y citas, las cuales son recogidas en la ciudad de Washington mediante periódicos y otras fuentes. Y estas están entremezcladas con sus propios comentarios. Lessig empleaba estos materiales para ver a las personas como otros no lo han hecho y también para cuestionarse a fin de dar al lector una muestra de la naturaleza de su libro. Así que Lessig utilizaba las fotografías y las citas que recolectaba para poder darles una idea de los acontecimientos a los lectores. Y Lessig no tenía mucho que decir de sus métodos, ya que después de todo sus tareas se limitaban a leer y ordenar los materiales para presentarlos en sus libros. Y lo más importante era la perspectiva y la comprensión que él aportaba a sus datos. Documentos personales. Se refiere a relatos del individuo escritos en primera persona sobre todo o una parte de su vida, o también a reflexiones sobre un acontecimiento o algún tema en específico. El documento personal más revelador y privado probablemente es el diario. Este es una excelente fuente de datos a causa de su intimidad y reflexiones de experiencias de inmediatas. Un ejemplo muy famoso es el diario de Ana Frank, en el que nos hace pensar que era un adolescente que buscaba intimidad para poder escribir cómo es que se sentía. Otros documentos personales pueden ser los álbumes de fotos y las cartas privadas, las cuales contienen información de acontecimientos y experiencias de la gente. Métodos no intrusivos. El método no intrusivo se fija en disminuir el enfoque de la presencia del investigador. Por lo tanto, esto tiene un lado negativo para el investigador, que es que no interactúa con la gente y significa que no tiene experiencia. Lo que abarca este método es la investigación y la observación del comportamiento y el entorno físico de una persona en la toma de decisiones. Este método es un poco menos molesto que otras formas de obtener información. Una de esas es el muestreo, que su proceso es seleccionar de manera organizada los elementos que representan una población. Cuando estos elementos se investigan a detalle, el análisis nos muestra la información útil de la población en general. Fotografía y metodología. Los fotógrafos pueden proporcionar una excelente fuente de datos para el análisis, como documentos personales. Las imágenes que la gente toma aportan comprensión sobre lo que es importante para ella y sobre en lo que se percibe a sí misma y a otros. Esto no es el único modo en el que la fotografía entra en la investigación cualitativa. Las fotografías y películas también pueden emplearse para presentar descubrimientos. Al igual que las imágenes pueden tomar el lugar de las palabras o transmitir algo que las palabras no pueden. Registros oficiales y documentos públicos. Para todos los fines prácticos hay un número ilimitado de documentos, registros y materiales oficiales y públicos. Entre ellos se encuentran los documentos organizacionales, los artículos de los periódicos, los registros de los organismos, informes gubernamentales y una multitud de otros materiales. El investigador cualitativo es el que analiza los documentos públicos y oficiales para que se adquieran conocimientos sobre las personas que los redactan y se mantienen al día. Como los documentos personales, estos materiales permiten comprender las perspectivas y las preocupaciones de quienes lo producen. Los medios de comunicación, como los periódicos, revistas, televisión, cine y la radio, constituyen otra importante fuente de datos. La mayor parte de los registros oficiales y documentos públicos están fácilmente al alcance de los investigadores. Las bibliotecas públicas, archivos de las organizaciones y sociedades históricas son buenas fuentes de este tipo de materiales. El análisis cualitativo de documentos abre muchas nuevas fuentes de comprensión. Materiales que los que buscan hechos objetivos consideran inútiles son valiosos para el investigador cualitativo debido a su naturaleza subjetiva. Y como conclusión, el descubrir métodos de la investigación cualitativa es de gran importancia, porque para poder recabar información
Es gracias a este tipo de métodos que es como se puede llevar a cabo dichas investigaciones, ya sea a través de fotografías, que es donde se observa un mejor análisis, mediante los registros y documentos públicos, que es donde hay más información por revisar. Gracias.